Hola a todos, vamos a dar un brevísimo resumen de el tema de cinemática, que es el tema principal de este segundo parcial. La cinemática, como sabemos, es el estudio del movimiento. Para estudiar el movimiento, por increíble que pueda parecernos, de forma ideal, vamos a necesitar únicamente cuatro ecuaciones. Nuestras cuatro ecuaciones principalmente son estas. Estas son las cuatro ecuaciones. Cualquier tipo de movimiento que vayamos a estudiar, son únicamente estas cuatro ecuaciones las que necesitamos. Si tenemos un movimiento con velocidad constante, el cual llamamos rectilíneo uniforme, vamos a necesitar solo una. Si tenemos un movimiento acelerado, es decir, un movimiento en el cual cambia la velocidad, recordemos que nuestras definiciones de velocidad es cambio de posición con respecto del cambio de tiempo, y la aceleración que damos que era el cambio de velocidad con respecto del tiempo. La velocidad, si cambiamos de posición, en cierto tiempo tenemos velocidad, coordenadas vectoriales, y si tenemos un cambio de velocidad en cierto tiempo, a eso le llamaremos aceleración. Esas definiciones son muy importantes. Si tenemos un cambio de velocidad que se da durante cierto tiempo, tendremos un movimiento acelerado. Si esta aceleración permanece constante, tenemos un movimiento que llamamos MRUA, y para el cual necesitamos básicamente dos ecuaciones, esta y esta. Esta tercera es combinación de estas dos, pero bueno, en general podemos decir que tenemos tres ecuaciones para el movimiento acelerado, que serán estas tres. Cualquier tipo de movimiento que se dé de forma natural en la Tierra, ahorita veremos cuáles son algunos ejemplos, se puede describir con estas ecuaciones de forma ideal. ¿A qué me refiero con ideal? A que no vamos a considerar resistencia del aire, no vamos a considerar que haya viento, ese tipo de situaciones. Vamos a considerar movimientos ideales. Nuevamente, una ecuación si tenemos velocidad constante y tres ecuaciones si tenemos movimiento acelerado. Este tipo de ecuaciones nos van a funcionar si queremos describir cómo se mueve un automóvil, una bicicleta, algo que se esté moviendo en el eje de las X de forma horizontal, algo que se mueva como cotidianamente. El caminar de una persona, un choque, este tipo de cosas. Si nosotros comenzamos a lanzar cosas hacia arriba, hacia abajo, con un ángulo, las dejamos caer, ahí vamos a tener un tipo diferente de movimiento porque nuestra aceleración, digamos, no va a ser más complicado, va a ser más sencillo. Vamos a pasar a modificar un poco nuestras ecuaciones cuando metamos al eje Y, porque pues en el eje Y tenemos algo bastante interesante, que tenemos una aceleración de la gravedad, que vamos a considerar como una constante, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. No es una constante, no es como tal, este es en realidad un valor promedio, depende de la altura a la que te encuentres, la gravedad es función de la altura, entonces dependiendo de la gravedad a la que te encuentres tendremos un valor distinto. Esto es un valor promedio, valor de la gravedad promedio que podemos considerar y que consideraremos para nuestros problemas. Si consideramos al eje Y dentro de al eje vertical, dentro de nuestros movimientos, vamos a tener una aceleración conocida. Esto es una aceleración. ¿Tiene unidades de aceleración? Es una aceleración. Este signo negativo lo único que quiere decir es que va hacia abajo. Por eso puse esta flechita. Recuerden que las cosas son cantidades vectoriales. Esto es un vector y va hacia abajo. ¿Por qué? Pues porque si lanzamos cualquier cosa eh, si dejamos caer, si soltamos cualquier cosa en este momento, si suelto el lápiz que estoy agarrando, pues se va a caer. ¿Por qué? Porque hay una aceleración hacia abajo que atrae los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces, bueno, necesitamos a las mismas cuatro ecuaciones. Esto es muy importante. No necesitamos nada distinto para describir a nuestro movimiento en el eje de las Y. Ninguna. Las ecuaciones son exactamente las mismas. Necesitan una modificación muy ligera, que es la siguiente. La puse aquí en color rojo. Si teníamos que la segunda ecuación, por ejemplo, esta que tengo aquí, es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, necesito ponerle un apellido. Esta ecuación de aquí la vamos a utilizar siempre que tengamos movimiento con velocidad constante, y eso será nada más en el eje de las X. En el eje de las Y vamos a tener un movimiento acelerado, por lo cual son únicamente estas tres ecuaciones, las de MRUA, que necesitarán una modificación. ¿Cuál es esa modificación? Que necesitamos ponerle apellido a las velocidades. En lugar de ser solo velocidad, es velocidad en Y. En lugar de ser solo velocidad inicial, es la velocidad inicial en el eje Y.
Ahora, en lugar de tener aceleración, ya vamos a tener a esta aceleración conocida y ya le vamos a poner G directamente. Ya sabemos que vale esto, ya no es una incógnita, ya la vamos a poder simplemente sustituir ahí. Entonces, ese mismo cambio, en lugar de tener posición en X, posición inicial en X, ahora es posición en Y y posición inicial en Y. Estamos hablando de que estamos en el eje Y, hay que cambiar al eje Y. Lo mismo en las otras ecuaciones, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de movimiento vamos a poder describir con estas ecuaciones que tenemos aquí? Pues hay una gran variedad de movimientos que vamos a poder describir. En particular, numeré estos, aunque creo que son los más comunes, que el primero es la caída libre, el segundo el lanzamiento vertical, el tercero el lanzamiento horizontal, y el cuarto es el lanzamiento parabólico. En algunos libros, en lugar de lanzamiento, dirá tiro vertical, tiro horizontal, tiro parabólico. Es exactamente lo mismo. También hablando de libros, en algunos libros, estas ecuaciones que tenemos acá, estas las van a encontrar con un signo diferente. Por ejemplo, esta ecuación de aquí, la podrían encontrar como velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y, perdón, aquí esta es la diferencia, menos gravedad por tiempo. En algunos lo podrán encontrar así, y no es que esté mal o que yo esté mal. Cuando consideran la ecuación de esta manera, es porque la gravedad la consideran positiva y el signo vectorial lo están poniendo aquí. Entonces, si utilizan esta ecuación, la gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la diferencia. A mí no me gusta utilizar esto porque pues realmente da exactamente lo mismo, pero siento que eso implica una modificación a las ecuaciones que es más sustancial. Aquí lo único que hice fue sustituir a la gravedad y poner el apellido de Y. Si le pongo los signos menos, siento que estaría cambiando más las ecuaciones, no me gusta tanto, me gusta conservarlas, entonces por eso es que se quedan así. Y bueno, el último de los lanzamientos es el lanzamiento parabólico. Este movimiento, este es el más completo de todos. En realidad, estos tres son casos particulares del movimiento del lanzamiento parabólico. El lanzamiento parabólico es el más complejo. En este videito vamos a tratar de hacer un ejemplo de lanzamiento parabólico. Estos tres, caída libre, lanzamiento vertical, lanzamiento horizontal y lanzamiento parabólico, son los temas que van a estar incluidos en este parcial. No debemos olvidar que estamos hablando de coordenadas vectoriales. ¿A qué me refiero con esto? A que la velocidad siempre, siempre, siempre como una cantidad vectorial la vamos a expresar ya sea en coordenadas polares o en coordenadas rectangulares. No es solo una velocidad que está ahí solita. Es una velocidad o polar o rectangular. En polar pues tenemos la magnitud y su ángulo. La magnitud de la velocidad inicial y el ángulo de la velocidad inicial. Si lo pasamos a rectangulares, vamos a tener la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Son dos formas de expresar a la velocidad inicial. A veces será útil tenerlo en coordenadas polares, a veces será útil tenerlo en coordenadas rectangulares. No olvidemos que estas son nuestras ecuaciones para convertir los vectores de coordenadas polares a rectangulares, de coordenadas rectangulares a polares. Esas son como las cosas del primer parcial. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener que la única diferencia que existen entre este tipo de movimientos es el ángulo con el cual lo hacemos. Como estaba comentando, todos los movimientos en realidad los podemos ver como tiro parabólico. Es el más completo de todos. La diferencia es únicamente el ángulo. Cuando tenemos tiro parabólico, ahorita lo veremos con una aplicacióncita que es mucho más visual para que sea más entendible. Si tenemos lanzamiento parabólico, el ángulo al cual vamos a lanzar puede estar entre 0 y 360 grados, es decir, puede estar a cualquier ángulo. Las restricciones en los otros tipos de movimientos, creo que sería muy útil si pongo un eje coordenado, si nada más pongo aquí X y Y. Recordemos que aquí tenemos 0 grados, 90 grados, 180 grados y 270 grados. Sí, lo podemos tener en grados o en radianes, pero bueno, ahorita lo dejaré en grados, no creo que sea sustancial eso. Entonces, en lanzamiento parabólico, el ángulo con el cual podemos lanzar puede ser cualquiera. Puede ser hacia allá, puede ser hacia acá, puede ser hacia acá, puede ser hacia acá. Puede ser cualquier ángulo en lanzamiento parabólico. Entonces, eso es lo importante. Por eso es que en realidad es el más completo. Si estamos hablando de caída libre, si hablamos de caída libre, el ángulo de lanzamiento es 270.
va hacia abajo, completamente hacia abajo. Este sería el ángulo de caída libre, ¿ok? El lanzamiento vertical, este de acá, ahorita veremos con mucho más detenimiento qué es el lanzamiento vertical. Sí, si quieren podemos hacerlo de una vez. En caída libre, 270 grados. ¿Qué quiere decir caída libre? Que si agarro algo y lo suelto, lo que va a pasar es que no se va a ir hacia arriba, ni al lado, ni nada. Lo que va a hacer es que se va a ir derechito hacia abajo. Por eso es que su ángulo es de 270 grados. Recuerden que los ángulos los medimos desde la parte positiva del eje X hasta donde llega nuestro vector. Entonces, su ángulo es de 270 grados. Si hablamos de un lanzamiento vertical, estamos hablando de que lanzamos algo hacia arriba, pero también lo podemos lanzar hacia abajo. Le ponemos una cierta velocidad inicial. Esa velocidad inicial puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia arriba, pues su ángulo es de 90 grados. Si es hacia abajo, su ángulo es de 270 grados. No es lo mismo que en caída libre, porque en caída libre estaríamos hablando de que su velocidad inicial en el eje de las Y es diferente de cero, y en el lanzamiento vertical estaríamos hablando de que su velocidad inicial es distinto de cero. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero distinta de cero. Esa es la diferencia. Bueno, voy a dejar eso. Si hablamos de un lanzamiento horizontal, quiere decir que su ángulo de lanzamiento es de 0 o de 180. 0, que va hacia allá, o de 180, que va hacia allá. Es así de sencillo. Son los ángulos que podemos tener. Si hablamos nuevamente de tiro parabólico, puede ser cualquier ángulo el que podemos tener. Entonces, estos son como las características principales. ¿Por qué es importante? Pues porque esas en las sustituciones de nuestra velocidad en coordenadas polares o en rectangulares será muy importante a la hora de usar nuestras ecuaciones. Entonces, antes de resolver un problema, quiero explicarlo con pues esta aplicación que encontré. Por ahí puedo poner el link para que si ustedes quieren generar sus propios problemas o quieren inventar ahí por ahí un problema para ver si lo están haciendo bien y resolverlo con las ecuaciones, aquí pueden tener los resultados. Es bastante útil. Como les decía, en el tiro parabólico lo que hacemos es que podemos modificar, aquí en esta aplicación puedo modificar el ángulo, puedo modificar la altura, puedo modificar la velocidad inicial, puedo disparar objetos y comparar cuando lo lanzo con un ángulo, cuando lo lanzo con otro. Es importante por ahí poder también tener las componentes de los vectores. Ahorita las vamos a estudiar. Bueno, es bastante útil. Y aquí puedo desplazar, puedo medir el tiempo, puedo medir la posición, puedo medir las distancias, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es bastante útil esta aplicación para estudiar movimiento parabólico. Entonces, déjenme borro todo. Y vamos a empezar con la explicación de cada movimiento. El primer movimiento que tendríamos que estudiar sería el de caída libre. Recordemos, voy a mover esto, lo hago, caída libre. Entonces voy a levantar esto, lo máximo que lo puedo levantar es 15 metros. El ángulo de caída libre, como les había dicho, sería de 270. Entonces ese es nuestro ángulo. Nuestro ángulo de caída es de 270 grados. En este caso aquí dice menos 90 porque lo está tomando en esta dirección, pero nosotros sabemos que los ángulos se deben de medir hacia acá y ese en realidad sería de 270 grados. Da exactamente lo mismo. ¿Cuál sería su velocidad inicial si lo dejo caer? Su velocidad inicial en el eje de las Y sería de 0 metros sobre segundo. Estas son como las características principales de este movimiento. Es decir, aquí lo que tendría que hacer sería bajarle una velocidad de 0. Voy a ver si le hago zoom, a ver si... sí, creo que ahí se ve mejor. Sí, y lo voy a disparar. ¿Qué querría decir disparar? Pues dejarlo caer, ¿no? Porque su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Lo dejo caer. Y ahí está. Dejen quito la componente. Y ahí va nuevamente. Ahí va. Y ahora voy a poner la componente para que veamos qué es lo que va pasando y lo voy a poner, digamos, en cámara lenta. Y le voy a ir poniendo pausa en la próxima caída. Entonces, eso es caída libre. Es importante que notemos qué va pasando con ese vector. El vectorcito verde que aparece es el vector velocidad. Entonces, vamos a verlo nuevamente. Ahí va. En este momento, lo que tenemos acá es que tiene este tamaño. Vamos a ponerle play a ver cómo aumenta después. Después, tiene este tamaño. Después
Vean ahí, va aumentando de velocidad. ¿Por qué aumenta de velocidad? Porque, aunque sea negativa, porque va hacia los negativos, está aumentando, aumenta negativamente. ¿Por qué? Pues porque tenemos una aceleración, tenemos la gravedad que va hacia abajo. Entonces, por eso es que ese vector de velocidad va creciendo, su velocidad se va aumentando negativamente. ¿Ok? Ese es el movimiento de caída libre. ¿Cómo sería el movimiento de lanzamiento vertical? El movimiento de lanzamiento vertical, la única diferencia es que tiene una velocidad inicial. Esta velocidad inicial, aquí le pongo la dirección, aquí sería negativa. Entonces, voy a borrar todo esto. Este movimiento que voy a hacer ahorita es, no quiero que tenga la componente, es de lanzamiento vertical hacia abajo. Entonces, quiero en velocidad normal, borramos todo y ahí va. Y ni siquiera lo vi, no sé por qué. Supongo que... Ahí está, cae mucho más rápido. ¿Por qué? Porque le puse una velocidad inicial, le puse una velocidad inicial hacia abajo, entonces es como aventar una piedra hacia abajo. ¿Cuál sería el lanzamiento vertical hacia arriba? Pues si esto lo dirijo hacia arriba con un ángulo de 90 grados. Entonces lo lanzo hacia arriba. Aquí la velocidad fue poquita, por eso no se levantó tanto. Puedo aumentar la velocidad para que sea más dramático. Ahí ni siquiera se ve, puedo aumentarla más. Vean qué es lo que pasa con la flechita verde, que indica el vector velocidad. Voy a borrar todo. Ahí va. Ahí le pongo pausa. Ahí la gravedad la gravedad siempre está empujando las cosas hacia abajo. Ya lo empujó tanto, aquí inició con una velocidad muy grande y ahora se fue haciendo pequeña, pequeña, pequeña hasta que llega a su punto máximo. Esa es una característica que vamos a tener en el lanzamiento de proyectiles. La velocidad en Y en el punto máximo será cero. Ese es un dato extra que vamos a tener siempre. ¿Por qué? Pues porque básicamente la gravedad ya empujó tanto hacia abajo, ya aceleró tanto al cuerpo hacia abajo que lo detuvo. Lo detiene por una fracción de segundo y ese momento es cuando alcanza su velocidad, su altura máxima con una velocidad de 0 metros sobre segundo. Después de eso, lo que ocurre, vean aquí, es que ahora comienza a ir hacia abajo y comienza a aumentar negativamente. Es decir, si nosotros quisiéramos separarlo en dos, tendríamos lanzamiento en la primera parte y caída libre en la segunda parte. Entonces, podríamos separarlo así si fuese útil en algún momento. El otro tipo de movimiento que habíamos platicado es el lanzamiento horizontal. Lanzar algún objeto con un ángulo de 0 grados. Aquí la velocidad inicial que le voy a poner es de 20 metros sobre segundo y el ángulo de 0 grados. Creo que aquí no puedo moverlo a 180, pero bueno, sería exactamente lo mismo, nada más que su velocidad sería negativa porque pues iría hacia allá. Entonces, si va en el otro sentido, su velocidad sería negativa. Aquí vamos hacia los positivos, velocidad positiva. Entonces voy a disparar algo y ahí va. Voy a quitar los componentes, ahorita los explicamos, pero vean el tipo de movimiento que hace. Este es un poquitito más complicado que los otros, porque aquí vamos a tener una combinación en dos ejes. Lo que tenemos aquí, lo voy a poner en cámara lenta, es que sale y se comienza a mover. Si estuviéramos en ausencia de gravedad, si la gravedad no existiera, esta cosa se movería hacia allá eternamente, ¿no? Y nada lo detendría. Pero como tenemos una gravedad que lo está empujando hacia abajo, pues entonces vamos a tener que sigue una trayectoria tipo parabólica. Es básicamente, si lo ven aquí, esto es como la mitad de una parábola. Voy a poner las componentes para que platiquemos de ellas. Entonces, ahí está. Me gustaría que observaran el tamaño de la velocidad inicial en X. Creo que lo puedo poner así. Y la velocidad en Y. Y vamos viendo cómo evoluciona. Ahí está. Vamos a dibujar nuevamente intentar dibujar más o menos. Y ahí. ¿Qué es lo que quiero que notemos aquí? Estos tres vectores, este y este, tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque en el eje de las X no hay nada que nos haga cambiar la velocidad. En el eje de las X tenemos, déjenme lo escribo completito, en X tenemos MRU. Es decir, tenemos una velocidad constante. La velocidad con la que lo estamos lanzando, esta velocidad inicial, como estamos lanzando a 0 grados,
Esa velocidad es mi velocidad en X. Es igual a 20 metros sobre segundo. Esa no cambia porque no hay nada que nos haga cambiar. Como les había dicho, estamos estudiando un fenómeno ideal. En este fenómeno ideal no, no hay resistencia del aire, no hay nada en el eje de las X. Si le quisiéramos meter resistencia del aire, ahí sería mucho más complicado y tendríamos un movimiento también acelerado en X, pero no es el caso. En X ahorita tenemos MRU, un movimiento con velocidad constante. ¿Qué tenemos en el eje de las Y? En el eje de las Y nuevamente tenemos a la gravedad. Vean qué es lo que está pasando con este vector de acá. Comienza pequeño y comienza a ser muy grande. La velocidad inicial en Y, en el lanzamiento horizontal, es cero, porque la velocidad se la estamos poniendo en X, no en Y. La velocidad completita inicial es en X. En Y la velocidad es cero, pero comienza a aumentar negativamente. ¿Por qué? Porque tenemos la gravedad que lo está acelerando. Entonces comienza a tener velocidad negativa. Bien, creo que eso es lo más importante. Recordemos que estamos hablando de vectores, entonces esto lo podemos separar, velocidad en X y velocidad en Y. Es un mismo vector cuya componente en X no cambia y cuya componente en el eje de las Y, esa va a estar cambiando todo el tiempo. Y por último, el movimiento más complejo que podemos tener, lo voy a lanzar desde el ángulo de cero, es un movimiento en el cual lanzamos con, ahí está, lanzamos con cierto ángulo. Voy a aumentar la velocidad para que sea un poco más interesante. Ahí va. Este es nuestro movimiento más complicado que podemos tener. Se llama lanzamiento parabólico porque, como pueden ver, esto describe una parábola. Si lo lanzo con un ángulo, con un ángulo más cercano a 90, pues la parábola es como más bonita, ¿no? Esto ya es una parábola como las que somos expertos en mate. Eh, ¿Cuáles son las características de este tipo de movimiento? Este tipo de movimiento tiene una velocidad inicial que inicialmente es muy fácil tenerla en coordenadas polares. 26 metros sobre segundo y 75 grados. Todavía no vamos a resolver problemas, eso en unos minutitos, pero digamos que esta sería su velocidad inicial en coordenadas polares. No es tan útil, a veces sí, dependiendo de las ecuaciones que tengamos, pero lo más útil sería pasar la velocidad a sus coordenadas rectangulares, velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Qué tipo de movimiento vamos a tener? Nuevamente, vamos a disparar y le ponemos pausa ahí. Aumentamos y bueno, creo que le voy a bajar la velocidad. Lo ponemos en cámara lenta y ahí va. Vean qué es lo que va pasando con el vector en X. Ese no cambia nunca de tamaño. Nuevamente, en X tenemos MRU. Nuevamente, como en el lanzamiento horizontal, nada más que ahora su velocidad inicial en X, esa la vamos a tener, y la diferencia es que la velocidad inicial en Y no es cero, es distinta de cero. Esa es la diferencia con el lanzamiento horizontal. La velocidad inicial en Y es diferente de cero. Nuevamente lo voy a lanzar. Vean, la velocidad inicial en Y es muy grande, comienza a disminuir, disminuir, en el punto máximo es cero, comienza a aumentar negativamente y mientras más tarda en caer, más aumenta su velocidad negativa. Este es el movimiento parabólico. Nuevamente, dos movimientos combinados. En X, MRU, y en Y tenemos un movimiento acelerado, en donde ya conocemos a la aceleración, y la aceleración es igual a la gravedad, que es igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuántas ecuaciones vamos a necesitar para describir cualquiera de nuestros movimientos? 4. Una para X y 3 para Y. Las mismas que teníamos en el pizarrón pasado. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de resolver un problemita. Yo creo que para otro video. Entonces, hasta aquí la dejo con esta explicación y ahorita hacemos un videito con algunos problemas.